Izuku estaba enfrente de su computadora analizando el siguiente dato que acababa de descubrir, si era verdad y podía argumentarlo, esto podía volverse bastante polémico. Por eso, debía asegurarse bien de no equivocarse en dicha información, pero a medida que más profundo investigaba, la información y su teoría era sin duda más acertada. Izuku. Te tengo, dijo frío, viendo que sus emociones una vez más desaparecieron. El peliverde viendo la hora decidió informar de esto mañana, aunque eso no significase que bajase la guardia ante esta información valiosa. El traidor había sido descubierto. El peliverde se fue a acostar, al fin de cuentas, hace varios días donde apenas duerme unas pocas horas, aunque él no suele dormir mucho, últimamente estaba teniendo mucho sueño. Cuando cerró sus ojos, simplemente no había nada, era un espacio oscuro, pero su trastornada mente no le permitiría descansar. A contra de su voluntad, fue arrastrado hacia una sala, jamás pudo identificarla bien, ya que siempre estaba débil, los dos hombres eran bruscos, siempre más fuertes. Lo subieron y lo amarraron a una silla, le colocaban esposas en manos y piernas, en ese momento mi mente siempre estaba nublada, pero escuchaba un pípido y mi mente se despejaba en un segundo, era algo casi mágico, o diabólico. Mike. Izuku, debido a tu última prueba, tu brazo quedó prácticamente deshecho. A futuro, eso te presentará una dificultad mayor, y claramente sería un desperdicio que mueras por ese pequeño detalle, así que, ¿por qué no te doy una mano? Bromeo sonriente, dando la orden a otros soldados, sabes, la medicina en sí es muy avanzada, pero para fines comerciales, las grandes marcas farmacéuticas prohibieron ciertos descubrimientos para que puedan seguir vendiendo sus medicamentos, una jugada muy buena por cierto, pero, el gobierno siempre sabe los descubrimientos, y a veces, por unos cuantos millones de dólares, podemos obtener ciertos documentos o investigaciones muy buenas, y estas son dos de esas. Izuku podía ver como un brazo metálico se colocaba sutilmente a la apre de su brazo dañado, viendo que las medidas estaba bien, un soldado se presentó con una sierra de mano. Mike. Soldado, prosiga, ordenó sin titubear. El soldado, algo temeroso, continuó y cortó la extremidad dañada, pero debido a que no tenía anestesia, Izuku sintió cada ligero corte de la sierra, sentía como su piel fue cortada, luego su músculo y finalmente su hueso, lloraba de dolor pero por más que pataleaba o se movía, no podía hacer nada. Luego de unos 3 minutos de corte, limpiaron la sangre y la herida para evitar que se infectara y se desangre, y quemaron dicha herida para que se cerrase, produciendo aún más dolor a Izuku, quien en ese punto estaba debatiéndose entre el desmayo o lo consciente. Mike. Bien, la primera de esas, es el brazo metálico, pero no solo eso, sino que este brazo se conectará automáticamente a tus nervios, espero que puedas tolerarlo, comentó con cierto grado de sadismo, procediendo a dar la orden y los soldados acataron dicha orden. Los nervios del brazo se comenzaron a mover y a incrustarse en los nervios de Izuku, el proceso era sumamente doloroso, Izuku apenas podía mantenerse consciente, pero decidió resistir, querría ver la cara de Mike, hasta el último segundo. Luego de media hora, el brazo metálico se conectó exitosamente al cuerpo de Izuku, este respiraba forzosamente, apenas podía mantenerse despierto, el sudor bajaba por cada parte de su cuerpo, sus sentidos estaban alertados debido a que manipularan sus nervios directamente. Mike. Y el segundo regalo, suero dijo, para dar la orden y los soldados acataron. Sin poder descansar, varias agujas se incrustaron por la parte de atrás, Izuku en situaciones normales le hubiera molestado mínimamente dicha acción, pero todos sus nervios estaban muy sensibles, por lo que le dolió mucho, más aún cuando dichas inyecciones comenzaron a drenar cierto producto y se lo inyectaba a él. Los gritos de agonía resonaban en el lugar, pero Mike no paró ni titubeó ningún segundo, dentro de su retorcida mente, esto era un mero sacrificio por el bien de Japón, por su futuro. Mike. Ahora sí estás equilibrado, soldado, comentó feliz, viendo cómo la musculatura de Izuku creció considerablemente teniendo en cuenta su edad, Izuku por ira y dolor se soltó a la fuerza, haciéndolo relativamente fácil, cosa que sorprendió al peliverde. Lo que acabo de inyectarte es un suero especial, te hará más fuerte, más rápido, más ágil y más letal, diciendo lo último con una sonrisa. Izuku. Sí, lo noto, respondió seco, ¿ya me puedo ir? Mike. Denle un conjunto de ropa y llévenlo a su pabellón, ordenó, y los soldados acataron de inmediato. Izuku despertó y observaba su mano metálica con monotonía, sus recuerdos eran cada vez más frescos, en cierto punto le preocupa, pero tiene asuntos más importantes que atender, como el tema del traidor. Ya era de madrugada, sin embargo Izuku decidió levantar a sus alumnos. Izuku. Clase A, salgan inmediatamente y corran 30 vueltas.
Ya dictó por megáfonos, irritados los estudiantes salieron con su ropa deportiva y comenzaron a hacerlo. Al cabo de una hora, los estudiantes llegaron agotados, y fueron recibidos por un desayuno nutritivo hecho por Izuku. Izuku. Tienen 30 minutos para terminar, luego volverán a hacerlo pero con sus Kirk, nada más que harán 60 vueltas. Mineta. Me lleva la chingada. Kaminari. Me pregunto si su brazo hará de pararrayos. Izuku. Mineta y Kaminari harán 10 vueltas extras. Kaminari. Mierda, pensó el rubio fastidiado. Los alumnos terminaron rápidamente su desayuno en silencio con el miedo de hacer más vueltas de las predeterminadas. Izuku cuando vio que el último salió de la puerta llamó a Nezu y a Aizawa para darle información importante y requerirá que los dos estén presentes. Ambos coincidieron en reunirse en 1 hora y media, perfecto ya que ese sería el medio de tiempo que estimó Izuku para que los chicos terminen. El tiempo pasó y los estudiantes regresaron totalmente cansados y empapados de sudor, a pesar de poder usar sus quirks, muy pocos les servía y además aunque lograsen adelantarse un par de vueltas, el cansancio los ganaría tarde o temprano, aunque debido a los entrenamientos recientes su resistencia aumentó enormemente. Izuku. Todos, saluden al director, ordenó. Mina. Directo, ¿qué hace aquí? Preguntó sorprendida al igual que el resto. Nezu. Bueno, yo tampoco podría decirte. Izuku, dime para qué necesitabas la presencia de nosotros dos. Aizawa. Habla rápido mocoso, que tengo sueño. Izuku. De acuerdo, los reuní porque conseguí evidencia suficiente como para declarar una duda que muchos directivos ya deberían tener y se lo plantearon alguna vez. Nezu. ¿Cuál sería? Izuku. El traidor que ha estado filtrando información, lo encontré. Lo dicho por Izuku impactó a todos por igual. Nezu. Izuku, ya le he dicho que son estudiantes y debes tratarlos más suavemente, sin mencionar que revise personalmente sobre el tema del traidor, y no hay nadie así, comentó enojado. Izuku se mantuvo callado unos instantes, cualquier diría que era porque se arrepentía, pero todos conocían bien a Izuku y él jamás se arrepentía, no sentía arrepentimiento alguno y lo peor de todo, era que la mayoría de las veces él estaba en la razón. El peliverde se mantuvo callado para jugar con la tensión, si bien la clase A era una clase unida, incluso en un grupo familiar hay momentos tensos, ya sea por una situación económica, o una disputa interna. Si uno sabe aprovechar bien dichas tensiones, puedes hacer que una persona se sienta empujada al abismo o al lugar donde tú quieres, es decir, juegas con su cabeza. Izuku. Como mencioné antes, conseguir información más que válida y justificada que respaldan mis acusaciones, el traidor nació sin un Kirk. Eso sorprendió a Melissa, quien por dentro sospechaba a dónde se dirigía eso, y no le gustaba su acta médica. Lo diagnosticaron Kirkles, sus padres de igual manera eran Kirkles, por ende, era algo lógico ese procedimiento. Sin embargo, en el lapso de un año, dicha persona desarrolló repentinamente un Kirk. Aizawa. Hay gente que tarda 1 o 2 años en desarrollar su Kirk, dijo enfadado, intentando defender a sus retoños. Izuku. Eso pensé al inicio, pero el informe médico se realizó cuando el niño tenía 6 años, en sí, la edad límite en despertar su Kirk fue superada, y repentinamente desarrolló un Kirk a los 7 años. Como segunda pista, fue su familia. Previamente dije que era una familia de Kirkles incluso desde los orígenes, por lo que es imposible que haya podido despertar un Kirk, mucho menos a edad tardía como dice usted, Erraea. Pero, a lo largo de los años, la familia recibió ciertos mensajes aislados, sobre recetas médicas, alimenticias, en más cosas que por sí solas no serían relevantes, pero todo estaba a manos de una persona, quien se sospecha es la mano derecha de All for One. Dicho eso, la tensión volvió a subir por las nubes. Aizawa estaba sumamente molesto, sea verdad o no, el exponerlo de esa forma era cruel. Nezu estaba intentando ser lo más neutral posible, pero cada evidencia podía ser fácilmente inventada o no, y eso lo irritaba. Por último, tanto el ataque al campamento del año pasado y el ataque reciente a la estación de policías, solamente cierta gente calificada sabía del caso, y descarte a la mayoría, excepto por uno, quien justamente en ambos casos llevó su teléfono móvil y llamó a un número desconocido. Mina. No es verdad, mientes, nadie haría algo así, ¿no? Dijo dudosa, realmente no le gustaba esto. Izuku. Si fuera un traidor entrenado, usaría esta oportunidad para huir, por lo que le daré esa ventaja, pero, supongo que no es tu caso, ¿no, Aoyama Yuga? A pesar de que era de mañana, en pleno amanecer, en la sala recreativa pareció ser toda oscuras y un leve farol apuntaba a Aoyama, quien estaba cabizbaja, sudando a mares y soltado leves lágrimas. Sus manos temblaban, miedo, nervios.
Solo él lo sabía con certeza, o tal vez no, lo único que sabía era que, había sido expuesto. Melissa. Espera, ¿es mentira, no? Preguntó incrédula a la rubia. Aoyama simplemente no respondió, solo avanzó unos pasos al frente, cada paso firmaba su propia sentencia, su mente se planteaba si debía morirse ahí mismo, debía huir, o tal vez solo rendirse. En el fondo, esperaba que un compañero saltase y lo defendiese, pero no fue así, todos quedaron ahí, parados sin decir nada. Sin siquiera voltearse, Aoyama sabía sus miradas, sorpresa, tristeza, odio, y él lo aceptó sin más. Nezu. Aoyama Yuga, ¿tú eres el traidor? Preguntó firme, aunque por dentro se debatía que era lo correcto. Aoyama. Sí, dijo en voz baja. Nezu. Izuku, las esposas, lo llevaré yo mismo, dijo serio. El peliverde simplemente le dio un par de esposas y se las colocó a Aoyama. Tienes derecho a guardar silencio. Aizawa veía todo esto imponente, no podía hacer nada, y lo que más le fastidiaba era que Izuku, por más cruel que era, había logrado hallar al traidor, aunque él no aceptaba para nada sus métodos, y de tan solo verlo sabía que estaba arrepentido. Izuku, viendo cómo la clase estaba deprimida, suspiró, chasqueó los dedos ganándose la atención de la clase. Izuku. Entenderé que no estén de ánimos, pero si quieren ser héroes deben acostumbrarse a esto, aunque no les pase siempre, tal vez nunca, pero a veces tendrán compañeros que ustedes confiaron sus espaldas y ellos mismos los traicionaron, sea el motivo que sea. Ahora, deben elegir, lloraran, se lamentaran y se encerraran como pequeños adolescentes adoctrinados y mimados, o seguirán el entrenamiento, buscando aún más poder para así convertirse en excelentes héroes. Por esta vez respetaré la decisión de todos, dijo serio, sorprendiendo a todos. Sorpresivamente, la clase A mantuvo su cabeza firme, no todos estaban impunes, incluso los más reservados como Todoroki o Bakugou tenían su molestia plasmada, pero debían entender por la mala, cómo era el heroísmo. Algunos ya tenían más en claro esa parte mala, otros idolatraban ciegamente, pero el cambio era algo necesario. Melissa. Creo que hablo por todos, que decidimos seguir entrenando, dijo firme, aunque por dentro querría preguntar por Aoyama, ella más que nadie sabía el riesgo que ocurriría en un par de semanas, por lo que debía sobreexigirse aún más. Izuku. Entiendo, tomen algo y vayan afuera. En un rato supervisaré su entrenamiento. La clase A se retiró en silencio, dejando solo a Aizawa e Izuku, quien ninguno se movió. Izuku. ¿Qué quieres opinar, Eraead? Aizawa. ¿Era necesario hacerlo de este modo? Preguntó enojado. Izuku. ¿A qué te refieres? Apenas terminó la pregunta, fue sujetado por el cuello. Aizawa. No te hagas el tonto conmigo, sé perfectamente que planeaste esta situación. Izuku. Así es, la razón por la que no confirme de primera mano la identidad del traidor era que nunca se sabe al 100% si lo era o no, como usted dijo, era muy poco probable, pero sería estúpido relevarse así sin más, por eso jugué con su cerebro para que se delatara a sí mismo. Aizawa. Tú, maldito. Izuku. Debería calmarse, Eraead. No sea que pierda los estribos cuando se enfrente al responsable de crear a Kurohiri. Aizawa. ¿Cómo sabes de Oboro? Preguntó sorprendido. Izuku. Ahora tengo fácil acceso al Tártaros y sus informes, sé que tú y Present Mig lo visitan seguido, solo quiero confirmar algo, ¿dejarás que sus emociones nublen su juicio a la hora de capturar al doctor que creó a Kurohiri? ¿O demostrara profesionalismo y no se guiara por sus emociones? Por más furioso que éste, sabía que su prioridad era otra. Sin responder, solamente chasqueó la lengua, dejó a Izuku y se fue de los dormitorios, realmente enojado por la situación y el de no poder hacer nada. Varios días habían pasado desde la revelación de Aoyama como traidor, rápidamente se capturó a la familia y recibieron el testimonio completo, aún así, los cargos siguieron. Naomasa se encargó del caso, y debido a que Aoyama fue una víctima, solo se le adjuntaron cargos menores y la prohibición de seguir como un héroe. Cuando cumpla 18, se liberará de dichos cargos, mas no puede seguir su profesión heroica. En cuanto a sus padres, ellos sí irán a prisión por diversos casos de fraudes y homicidios indirectos al vender información crucial a All for One, a pesar de ser un caso increíble para la prensa, se fue ejecutada sumamente secreto, por lo que nadie más allá de los involucrados lo saben. El entrenamiento siguió, aunque cada día Izuku buscaba una nueva forma de intensificar su entrenamiento, aunque respetando los horarios de sueño, de clases y de comida, aunque por lo demás, simplemente los mandaba a que suden sangre, metafóricamente. Por el momento, solamente Uraraka logró una semi-evolución de su Kirk, ahora permitiendo aumentar la gravedad de objetos y personas, no más de 1 tonelada, ya que si no se marea gravemente.
Aunque muchos otros lograron mejorar enormemente sus quirks, aunque no era su objetivo. Faltando tan solo un mes para el asalto a la guarida principal de los villanos, Izuku armó una estrategia para que los estudiantes se vayan familiarizando al campo de batalla. Para ello, se juntó con Ghost en una sala apartada. Izuku. Ghost, el procedimiento será el siguiente. Cada clase se dividirá en dos grupos, vos determinarás quién equipo estará cada quien, pero ten en cuenta esto, el grupo de defensa debe ser integrado por personas mayormente fuertes. Ghost. ¿Por qué? Izuku. Debemos suponer que, en escala promedio, los soldados del ejército equivalen a un héroe promedio bajo, luego unos 20% o 30% serán de héroes promedios medio o alto, y sin contar con los miembros poderosos de la liga, la Legión Revolucionaria debe contar con sus propios comandantes que equivalen a un héroe top. Es decir, que no solo tienen ventaja numérica, sino que pueden tener ventaja de calidad, por ende. Ghost. Los alumnos deben estar preparados para enfrentarse a enemigos aún más fuertes que ellos. Izuku. Así es. El ejercicio es un captura de banderas, ambos lados deben coordinarse e idear un plan para capturar la bandera del otro y llevarla a su base a la vez que defienden la suya propia. Ghost. Entiendo, pero ¿no sos uno menos? Izuku. En un campo de batalla, al menos que seas All Might, un mero soldado no equivale a un escuadrón completo. Ghost. Claro, pero si sos vos sí hay diferencia. Izuku. Piensa como quieras. Mañana lo deberás hacer, aquí que no te vayas a dormir sino antes de pensarlo. Así dicho, se retiró dejando pensativo a Ghost. Ghost. Y yo que me querría acostar temprano se quejó por lo bajo, para ponerse manos a la obra. Al día siguiente, la clase A fue despertada como lo habitual, solo que en vez de hacer unas 30 vueltas hicieron la mitad, a todos se le hizo extraño, aún así no se confiaron y mantuvieron un buen ritmo. Al llegar y comer su desayuno, Izuku se presentó. Izuku. Seguramente se hayan preguntado el significado de la reducción de vueltas, eso pasó porque hoy harán una prueba especial, consistirá en un captura de banderas entre dos equipos. Momo. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Izuku. Evaluar sus capacidades de liderazgo, estrategia y cómo responden ante situaciones inesperadas. A diferencia del mediocre ejercicio de héroes vs villanos que tuvieron en su primer año, este ejercicio usarán un esquema más amplio y se desempeñarán en diversas situaciones. Irida. Disculpe, pero no creo que el ejercicio de All Might haya sido malo. Izuku. Yo no dije eso, dije que fue mediocre en comparación al mío. El ejercicio de All Might si bien es entendible, solamente en su cabeza cabe que un dúo de héroes y villanos se enfrentaran en un edificio. Los villanos usarán cada oportunidad para vencer a los héroes, por ende, es poco frecuente que actúen solos, sino que tengan una amplia numerosidad. Kirishima. Eso es de poco hombres. Izuku. Es inteligente lo dicho callo a todos en una guerra, por ejemplo, la cantidad de soldados y de recursos son muy importantes, como también el saber utilizarlo apropiadamente. El ejercicio de All Might era muy simple e idealista que tanto héroes como villanos sean parejos, más allá de sus poderes individuales. En cambio, en este ejercicio se enfrentarán a un sinfín de posibilidades reales. Momo. Entiendo. Izuku. Bien, tienen una hora para estar en la ciudad falsa H, lleven sus trajes de héroe. Melissa. Disculpa, ¿cómo está Oyama? Izuku. No es de tu incumbencia. Melissa. Si lo es, digamos que soy una víctima, ¿no? Izuku. Aunque lo sepa, no me corresponde decirlo ni tengo la autorización de hacerlo. Eso sorprendió a los presentes porque se supone que él tiene un alto cargo. Los encargados de dicha información es el detective Naomasa y el director Nezu. Nadie más. Melissa. Entiendo, dijo cabizbaja. Izuku. Por el momento céntrense en esta prueba mirando simuladamente a Melissa, quien entendió el mensaje indirecto. La clase A terminó sus preparativos y se encontraban ya con sus trajes de héroes puestos, cada uno expectante a las indicaciones de Izuku, el cual apenas llegaba. Izuku. Bien, veo que todos están listos. Procedo a explicarles, se dividirán en dos grupos que seleccionaré yo, cada grupo tiene el único objetivo de conseguir ambas banderas, es decir, la de su enemigo y la suya propia. Usen la estrategia que quieran. Irida. ¿Y las medidas de seguridad? Izuku. No habrán, ustedes mismos serán las medidas de seguridad. Irida. Eso es irresponsable. Izuku. No, se llama madurar. Si sigue cuestionando mi mandato, le daré un castigo. Irida. Está bien, respondió agrio, no gustoso con la respuesta. Izuku. A continuación les diré sus equipos, el equipo A se conformará por Melissa Shield, Todoroki Shoto, Katsuki Bakugou, Izumi Midoriya y Shoji Menzo. El equipo B se conformará por el resto de la clase.
Fin esto impacto a todos por igual. Bakugou. ¿Por qué a mí me pones con estos perdedores y nos mandas contra casi todos? Momo. Espera, ¿no es muy injusto? Aunque tengamos ventaja numérica, ellos son los más fuertes de la clase y encima la mayoría de sus quirks son de amplia distancia o ataque. Melissa. Sí, es muy injusto. Izuku. Suficiente. Dijo en voz alta ya autoritaria, promoviendo el silencio entre los estudiantes. Díganme, ¿la vida alguna vez fue justa? ¿Alguna vez se les acercó y les preguntó si estaban bien con esto? Pues claro que no, esto es igual. Acá se les ordena ganar, sea más o menos fácil, pero deben hacerlo. Melissa. Aún así, las posibilidades de que ganemos son muy altas. Sin ofender, chicos, se disculpo Melissa por si su comentario había sido ofensivo. Hiro. No te preocupes, nosotros no somos tal cosa contra ustedes. Izuku. Ahí está su más fatal error, el negar cualquier posibilidad de victoria. Aunque los porcentajes sean casi nulos, en el momento en que el enemigo te logra convencer de que perdiste, entonces no hay mucho que hacer. En cambio, si tu oponente tiene la determinación de seguir peleando, entonces aún puede ganar. Hiro. Qué irónico que vos hables de determinación y eso. Izuku. Es algo más neurológico, el cerebro tiende a cerrarse a nuevas ideas cuando uno es negativo. Pero debes ser realista. Hagan su mejor esfuerzo, si no perecerán, así de simple dictamino. Finalmente el peliverde tienen 30 minutos para armar su estrategia. Cuando suene la campana iniciará la prueba. Irida. ¿Cuánto tiempo tendremos? Izuku solo se dirigió a la cabina de cámaras, y a través del megáfono comunicó. Izuku. Hasta que uno de los dos equipos no gane, no terminará la prueba. Y si veo que deciden regalar la victoria hacia el otro bando, los haré subir cada uno de los edificios sin arnés, amenazó Izuku, para luego poner el cronómetro que indicaba 30 minutos y descendiendo. Los alumnos rápidamente se fueron a sus lugares previamente dichos y empezaron a organizarse. Por el lado del equipo A, al ser menos le tenían más difícil el cubrir más terreno. Sin embargo, Todoroki propuso el siguiente plan. Shoto. Es cierto, no podemos cubrir del todo cada lugar, pero no será necesario. Bakugou y Melissa serán los que atacarán la base, mientras que Shoji, Midoriya y yo la protegeremos. Nuestros dones son muy útiles en defensa. Melissa. El problema es que nosotros no Melissa. El problema es que nosotros no tendremos apoyo. Bakugou. Ja, eso es pan comido, simplemente los aplastas y ya. ¿No eres tú la supuesta más fuerte del curso? Actúa como tal, dijo molesto, yéndose del lugar. La rubia se quedó pensado lo dicho por Bakugou, y en su mente se le vino el recuerdo de cuando entrenaba con Izuku, que además del estilo de combate, siempre le decía sobre la iniciativa. Ella siempre se mantuvo al margen de las circunstancias, por ende, nunca estuvo en primera plana siendo ella la que decidió eso. Melissa. Está bien, pero ¿cómo haremos para comunicarnos? Shoji. Es más fácil de lo que crees. Ustedes díganme una señal de logro y otra de derrota, yo la interpretaré y lo informaré. Melissa. De acuerdo, ¿y si necesitan ayuda? Todoroki. En ese caso, haré un fénix de fuego. Midoriya me ayudará. Izumi. Guay. Por otro lado, en el otro equipo pasaba algo distinto. Pese a tener los números de su lado, la organización era mucho más difícil. Casi por sentido común todos depositaban su fe a Momo, quien al sentir la presión estaba muy nerviosa. Momo. ¿Qué debo hacer? No solo tienen fuerza, sino que tienen a Todoroki y a Melissa, quienes son los más inteligentes y estrategas de la clase. ¿Qué debo hacer? Hundida en sus pensamientos, solo aumentaba su presión. Irida. Suficiente, dictó alto Irida, dejando a todos sorprendidos. Pese a la actitud seria de su presidente de la clase, algo que ya se acostumbraron, ahora parecía algo molesto. Sé que esta prueba es difícil, y estamos en una posición difícil, pero Yaomomo necesita tiempo y espacio para pensar. Todos al parecer entendieron y aflojaron un poco con sus dudas hacia Momo. Esta agradeció a Ida y recibió el apoyo de Hiro, lo que ayudó en la confianza en la chica. Luego esta cerró los ojos y comenzó a evaluar todos los pros y contras. Números, mentalidad, dones, cada variabilidad estaba siendo procesada por el cerebro de Momo, mientras que en la sala de observación llegó Toshinori y Aizawa. Izuku simplemente los miró de reojo y miró a las pantallas donde se reflejaba a todos los chicos. Aizawa. ¿Ahora qué mierda les mandaste hacer? Izuku. Captura la bandera. Toshinori. Algo más simple y divertido para los niños, ¿no? Izuku. Aprenderán de que estarán siempre en desventaja contra el enemigo, aprenderán a realizar estrategias a medida de que avance una situación y aprenderán de quiénes se tienen que fiar en caso de armar una estrategia. Aizawa. Tú y tus confianzas me tiene harto, dijo enojado. Izuku. La confianza es una peligrosa espada de dos filos,
Como puede beneficiarte al darte ciertos privilegios, puede ser usado en tu contra. Aizawa. Lo sé muy bien. Izuku. Ah, ¿sí? Pues tus comportamientos recientes no indican eso, no solo un traidor se infiltró por año y medio en tus propios ojos, sino que en secreto visitas a la sombra y mano derecha de Tomura Shigaraki, Kurohiri. Aizawa. Eso Boroshirakumo dijo realmente molesto, siendo frenado por Toshinori. Izuku. Dime Eraea, si el destino de la guerra se decidiera por un simple hombre, una sola decisión, ¿lo harías? Preguntó frívolo, mirando directamente a los ojos de Eraea. Aizawa. No me tomes con cualquiera, soy capaz de sacrificarme por el bien de este país. Izuku. No era esa mi pregunta, tu vida es insignificante, lo que haces con esa es relevante. Dime, ¿matarías a Kurohiri si eso significa el fin de la guerra, o un gran beneficio hacia nosotros? Aizawa. Estoy seguro que lograré sacar la conciencia de Oboro y se convertirá en un gran aliado. Izuku. Eso, lo único que generarás es bajas innecesarias. Momo abrió los ojos, su cara decidida decía ya su confianza en el plan, se lo comunicó a todos y nadie puso objeción, básicamente porque les parecía bien y además de que no tenían una idea mejor. El tiempo terminó, dando inicio a la prueba. Melissa iría por el oeste y Bakugou por el este, dejando el centro desprotegido pero a su vez como claro objetivo a tener en cuenta. Melissa estaría usando un 15% del OFA, ya que no querría lastimar a sus compañeros, al pasar de un edificio es sorprendida por la mano de Dark Shadow, quien la estampa contra un edificio. Algo aturdida, se recupera y ve que en dicho edificio había algo raro, todos los alrededores fueron tapados inmediatamente por la cinta de cero, la rubia veía esto algo gracioso, ya que no le costaría nada el romperlo, cuando iba a arrancar hacia ella para romperlo de un puñetazo, sintió como tropezó con algo metálico, si bien no le dolió si no lo esperaba así que cayó, cuando se levantó e inspeccionó se quedó pálida. Melissa. Es una broma, ¿no? Dijo graciosa al ver que era una mina, pero al ver que no funcionaba solo suspiró. Momo. Claramente no te lanzaría una mina, no soy tan loca dijo atrás Momo, quien tenía un bastón metálico. Melissa. No me gusta hacerte esto, pero te venceré rápido dijo confiada. Momo. Lo sé, solo hago tiempo dijo Seria, preparándose para la lucha. Melissa. Aquí V cuando dio un paso al frente para arrancarse tropezó nuevamente pero con un hilo metálico. Momo. Espero que me perdones dijo con pena, creando un escudo metálico que cubría todo su cuerpo. Melissa. Ay no. La rubia sintió como múltiples explosiones de minas explotaban cerca suyo, causándole bastante dolor y serias quemaduras debido al bajo porcentaje del OFA, además, el suelo quedó bastante frágil. Aún así, Melissa se mantuvo de pie. Melissa. Ahora no me molestará tanto lastimarte, Momo dijo algo enfadada, pero sería sorprendida por un ataque en el techo por parte de Sato, quien usando su fuerza lanzó un gran trozo de cemento hacia Melissa, quien la destruyó fácilmente siendo recibida por un puñetazo de lleno de Sato. Sato. De Trot y Shamsh. Dijo burlón, dando consecutivos golpes hacia el cuerpo de Melissa quien solo se defendía, aunque molesta por usar sus propios ataques. Melissa. Es, Detroit Smash. Gritó enfurecida, conectándole a Sato un poderoso golpe al 20% del OFA, sacándolo a volar varios pisos arriba. Ahora Mo sin tiempo que responder, vio como caía enfrente suyo un par de granadas sin el seguro. Momo. Dulce caída. Debido a la poca estabilidad del piso por las explosiones de las minas, y ahora las granadas junto a los impactos de Sato, el piso se quebrantó y Melissa bajaba fuertemente hacia abajo, no lo esperaba porque creía que había un piso debajo, pero grande fue su sorpresa al no ver nada. Cayó varios pisos más abajo, cuando quiso ver bien sus alrededores, no lo podía hacer debido a la escasez de luz, luego se dio cuenta que no sintió el duro suelo de cemento, sino algo pegajoso, siendo las bolas de mineta. Melissa. Mierda. Tokoyami. Espero que logres entender Melissa, que esto no es personal habló en tono sombrío Tokoyami, sacando a su Dark Shadow bastante poderoso al estar cubierto de oscuridad. Melissa. Mierda. A continuación, Anta pasó y cubrió el hueco que cayó Melissa con sus cintas, que si bien no resistirían del todo a un golpe de Melissa, eso generaría más oscuridad para Dark Shadow. Melissa. Esto, se puso muy feo dijo seria y adolorida, intentando zafarse pero siendo golpeada por Dark Shadow frenéticamente. Tokoyami. Hasta que no quede inconsciente, no pararé, pensó serio el pajarraco, para medir bien el nivel de violencia de Dark Shadow. Bakugou iba volando a toda velocidad hacia el punto B, sabía que estaba enfrente de su base,
por lo que llegaría en unos instantes, si no fuera que lanzaron varios proyectiles, maniobró en el aire y los esquivó a todos, pero sabía que si permanecía en el aire sería peligroso por lo que bajó. Sin embargo, rápidamente es recibido por Ida intentando colocarle una patada en el mentón, pero reaccionó a tiempo y lo esquivó. Sin embargo, sintió la presencia de alguien atrás e instintivamente lanzó una potente explosión atrás, pero no significó nada porque era Kirishima con su modo implacable. Kirishima. Eso no funcionará conmigo, dijo serio, lanzando varios puñetazos, pero Bakugou logró alejarse con sus explosiones. Él sabía su debilidad. Bakugou. Ja, como si esto fuera a detener, no logró seguir hablando al recibir un pedazo de cemento en toda la espalda, perdiendo el equilibrio en el aire y siendo conectado por un golpe de Kirishima. Kirishima. Buena Ojiro. Bakugou. Ni crean tanto. Pero, en el momento que querría lanzarse hacia ellos, Ida aparecía como un borrón e intentaba pegar a Bakugou, quien apenas lo esquivaba gracias a sus reflejos y sus explosiones, pero Kirishima volvió a arrinconarlo con su modo implacable y cuando querría conseguir distancia, era recibido por múltiples proyectiles de cemento lanzados por Ojiro, y cuando creía que podía descansar, aparecía Ida con su velocidad que lo ponía contra las cuerdas, o eso era al inicio, pero su coordinación no era perfecta, por lo que fácilmente se logró acomodar a los tiempos de todos. Bakugou. Shine dijo con su sonrisa alargada, mandando varias explosiones a Kirishima que a pesar de resistirlas, no logró su empuje estrellándolo junto a Ojiro, y, Tengan desactivando uno de sus seguros, apuntó hacia ellos. Desde la sala de vigilancia, Toshinori recordó el desastre que casi ocurre al dejarlo, iba a intervenir pero ya no tenía poder. Aizawa estaba a punto de gritarle por los megáfonos, pero Izuku lo detuvo. Izuku. No lo hagas. Aizawa. Lo va a matar. Izuku. ¿Dónde quedó su confianza? Aizawa. ¿Tú quieres que se maten? Izuku. Dime, ¿escucharon el dicho de los momentos difíciles crean hombres fuertes crean momentos fáciles / pacíficos, la paz crea hombres débiles y los hombres débiles crean momentos difíciles? Es exactamente lo que le está pasando a esta generación. Olmig, tú tienes gran parte de la culpa, al crear una dudosa era de paz, permites a los jóvenes ser holgazanes, débiles, y con dones por el contrario fuertes netamente. Toshinori. Escúchame joven, sé que pasaste por mucho, pero por eso mismo debes entender que nadie merece que pasen por esas dificultades. Izuku. En parte tienes razón, Olmig. Sin embargo, tus métodos fueron provisorios, o sea, para algo de corto plazo, no por algo duradero. Apenas se anunció tu retiro, la horda de criminalidad aumentó un 30%, a pesar de contar con un 80% más de héroes que la generación anterior, la criminalidad no se reduce, sino solo se mantiene a raya. Este ejercicio le permitirá a sus estudiantes soltarse como también saber controlarse. Aizawa. Si alguien muere. Izuku. Yo me haré responsable, así que cállense y no interrumpan más. Justo antes de que la explosión mega potente de Bakugou se disparase, Ida usó su máxima velocidad que duraba más de 10 minutos, en dicho estado el rubio cenizo no podía reaccionar a su ataque, por lo que el peli azul rápidamente atacó. En el pasado, buscaría desviar el ataque pero Ida, a pesar de mantener sus valoras, entendió que no debes ser tan blandos con tus rivales y además, confiaba en sus amigos. Por lo que, encestó una poderosa patada circular en medio del rostro de Bakugou, que por el shock de no verlo y sumado a la potencia de su velocidad fue un golpe muy potente. Pero no se acabó ahí, aprovechando su impulso dio media vuelta y dio otro golpe en la nuca del rubio. Luego, disparó la explosión pero como no estaba bien parado fue empujado por la onda explosiva, cayendo bruscamente en el suelo. En ese momento apareció Tyusu con una red metálica que cubrió a Bakugou, estaba recuperando sus sentidos cuando Kirishima con ayuda de Ida se subió encima de Bakugou reteniéndolo. Kaminari. ¿Cómo es que decías, Tinimiga? Comentó burlón Kaminari, quien también fue traído por Ida a ultra velocidad, tocando la red metálica y comenzando a generar electricidad así, Shine con maldad en su voz, lanzó toda la potencia de su Kirk, junto a la red metálica que era excelente conector. El grito de Bakugou no fue del agrado de Kirishima, y aunque en menor medida, tampoco para Ida, aunque Kaminari solo disfrutaba un poco. Luego de unos segundos, Bakugou estaba medio pasmado, pero vivo e inconsciente. Ida aprovechado sus últimos minutos agarró a todos y los llevó a la base, al igual que Bakugou, donde Momo se encontraba en una casa al lado de Hiro quien en todo momento tenía un walkie-talkie y sus hacks conectados. Momo. Gracias por ser el transporte Ida, ahora descansa. Ida. Aún puedo seguir. Momo.
Lo sé, pero Bakugou no estará inconsciente todo el tiempo, Kaminari quedó en su estado bobo y Tokoyami está reteniendo a Melissa. Es decir, que en unos 15 o 20 minutos máximo debemos atacar antes de que los otros tres tomen la iniciativa. Kirishima. Cielos, ¿cómo sabes todo eso? Momo. Desde que empezamos a entrenar con Izuku, no solo nos agotó físicamente, sino mentalmente, me di cuenta que mi mentalidad era débil y comencé a leer mucho y esforzarme. Ahora, si Melissa y Bakugou fueron solos y los otros tres aún no son ni vistos ni escuchados, significan que se quedaron a defender, es buen plan ya que cubren bien las aéreas, pero aún así, cuando pase mucho tiempo, sospecharán y atacarán. Uraraka, necesito que pongas un peso apropiado en el cuerpo de Bakugou que lo evite mover sus brazos. Uraraka. Pai. La castaña aprovechando su nueva habilidad, agarró la red metálico y aumentó su peso por 500 kilogramos, logrando hacer una increíble presión al cuerpo de Bakugou, aunque no lo mataría. Todoroki, a pesar de ser alguien bastante frío y calmado a la hora de pensar, estaba empezando a preocuparse al no tener noticias de ninguno de los dos, sabía que Tokoyami e Ida eran fuertes, pero suponía que ambos podían manejarlo. ¿Evaluó mal la situación? Era una duda que lo carcomía, pero decidió afrontar el escenario, ambos fueron capturados, hacer un plan de rescate era absurdo debido a que dejarían desprotegidos la base, tampoco podían atacar porque nuevamente aprovecharían su cantidad numérica. De pronto Shoji detectó algo con sus ojos y múltiples oídos. Shoji. Todoroki, ellos, están aquí, llamó rápido, pero fue recibido por una bala de cañón, aunque logró frenarlo al crear múltiples brazos. Shoto. Mierda, Midoriya alertó Shoto. Izumi. Sí lo sé, dijo con dificultad, lanzado varias ráfagas de fuego para mantener a raya, a Manikis. Shoto. ¿Qué? Preguntó sorprendido, por inercia y curiosidad al ver la sombra generando, subió su cabeza viendo cómo había múltiples granadas siendo arrojadas por Tyusu. Tyusu. Lluvia de granadas, cuidado. Kero. Las granas antes de tocar el suelo ya explotaban, Todoroki reaccionó bien y creó un muro de hielo que cubrió a él y a Shoji, pero a Midoriya, que andaba más lejos, no logró y esta, pese a su resistencia innata al fuego, sufrió leves quemaduras. El problema surgió cuando salieron de la nada todos los demás alumnos, Kirishima fue por Izumi, Ojiro fue por Shoji y todos los demás fueron a por Shoto, exceptuando por Kaminari que por su estado fue dejado en el campamento. Momo. Esta es mi apuesta, dijo confiada, aunque cansada por tantas construcciones que estaba haciendo. Ojiro logró mantener una buena pelea contra Shoji, quien si bien tenía estamina para rato, se le dificultaba luchar contra un experto, un buen conocedor de artes marciales que además experimentó el riguroso entrenamiento de Izuku. Izumi por otro, pese a estar lanzando todo su fuego, Kirishima usando su modo umbreacable lograba mantenerla a raya. Shoto en cambio la tenía un poco más fácil, ya que todos los ataques de la clase no lo afectaba por su perfecto manejo del hielo y eventualmente usaba el fuego. Mina intentaba acercarse pero no podía, Tyusu lanzaba rocas o granadas que le daba Momo, pero esta llegó a su límite de creación. Mineta lanzaba todas sus bolas pero no había efecto. Aunque finalmente lograron la apertura que tanto querrían, debido a toda la atención de Todoroki estaba repartida en los presentes, se olvidó de una pequeña castaña que podía quitarse su gravedad, ella se posicionó enfrente de él y aumentando su gravedad varias veces, comenzó a bajar drásticamente rápido, el bicolor se dio cuenta al último segundo sobre Uraraka, pero fue tarde. Ochako logró tocar a Todoroki y este sufrió el cambio repentino de una tonelada, aunque Uraraka fue congelada parcialmente debido a los reflejos del bicolor, sorpresivamente Shoto se mantuvo de pie con esfuerzo. Shoto. Desactívalo, amenazó adolorido, aumentando gradualmente la cantidad de hielo a Uraraka. Uraraka. Me niego. Ambos intercambiaron una profunda mirada, a pesar de que la castaña apenas tenía su boca visible por el hielo, Shoto logró ver que no se rendiría, por lo que dejó de resistirse y cayó noqueado por la presión. Mina felicitó a Ochako y usó gradualmente su ácido para zafar a Uraraka, que rápidamente aflojó un poco la presión en el bicolor para que no muera, aún así estaba por tener una hipotermia, aunque Ida generando un poco de luego logró calentarla. Momo. No se descuiden aún, faltan Midoriya y Shoji. Ida apoya a Ojiro, Mina también. Los demás iremos por Midoriya. Pese a estar ganando, Momo sintió que algo andaba mal, no hallaba razón lógica del por qué se sentía así, pero sus instintos sabían que algo malo iba a pasar, por ende, debían terminar con esto ya. Izumi no pudo mantener a raya a los demás, sin mencionar que Shoji eventualmente retrocedió, ahora estaba acorralado entre todos los miembros, aunque estaban cansados, su victoria estaba garantizada, pero
La presión apareció. Una que entumece todo tu cuerpo y alma. La presión, de alguien superior. Melissa Shield estaba en el borde de un edificio, observando a todo el otro equipo con una mirada perdida, a su costado estaba Tokoyami y Sato totalmente noqueados, y a su izquierda estaba Anta quien estaba totalmente golpeado. Debido a sus heridas, estaba bastante ensangrentada, aún así, parecía claramente consciente y eso daba mucho más miedo. Melissa. Todos, estaban dando todo de sí, aún sabiendo que estaban en desventaja, y yo los ofendí al no pelear con todo. Bien, ahora iré con todo, respondió Seria, comenzando a desplegar sus rayos de Lofa Full Cooling, 50%. Todos se impactaron al escuchar el porcentaje, sabían que lo máximo que había alcanzado la rubia fueron 30%, pero 50%. Era demasiada diferencia, y si se notó, pues en un instante ya estaba abajo y en medio de todos los estudiantes, cuando quisieron reaccionar más de la mitad, fueron noqueados por un golpe potente. Momo quiso hacer algo pero fue repentinamente sujetada por Melissa del hombro, y en un simple movimiento la estrelló en el suelo. Ella sola había acabado con todo el grupo B, aunque apenas terminó desactivó su modo, estaba exhausta, aunque lo bueno es que su victoria estaba garantizada. Izuku. Los ganadores son el grupo B, fin de la prueba. El anuncio, impacto en Melissa y a todos. Izuku. Les anunciaré los resultados detallados hoy a la noche, por el momento descansen hasta que lleguen los robots médicos. Fin del capítulo. Espero que hayan disfrutado el cap, lamento la tardanza jeje. Sin nada más que decir, Dragonix se va.